Imagina un mundo sin ciudades, sin electricidad, sin refugios seguros. Un mundo donde cada día era una batalla por mantenerse con vida. En ese escenario brutal, surgieron humanos que lograron no solo sobrevivir, sino también prosperar. Fueron los pioneros del ser humano moderno, y entre ellos hubo un grupo que dejó una huella tan clara como el hielo que los rodeaba. Ese grupo es conocido hoy como los Cro-Magnon. Ellos no eran criaturas de leyenda ni figuras mitológicas. Eran personas reales, nuestros ancestros directos, que habitaron Europa hace casi 0 años. A pesar de vivir en un continente dominado por el frío, la escasez y la competencia con otras especies humanas como los neandertales, lograron imponer su presencia con una combinación única de inteligencia, fuerza y adaptabilidad. Y lo más impactante es que, si pudieras mirarlos hoy a los ojos, tal vez no notarías tanta diferencia. Pero luego, cuando uno mira con más atención, Cro-Magnon no es solo un nombre más en los libros de historia. Hoy en día, los científicos los conocen como los primeros humanos modernos de Europa, o simplemente EEEMH, por sus siglas en inglés. Y no es que lo digan por intuición. Lo dicen porque hay toda una lista de características anatómicas claras que los delatan: cuerpos altos y robustos, cerebros de forma redondeada, postura completamente erguida, rostros planos sin protuberancias marcadas, arcos superciliares tan finos como ramitas y un mentón definido que cualquiera notaría al instante. Y lo más impactante de todo, todas esas características las tenemos nosotros. La conexión se vuelve aún más evidente cuando analizas su estructura ósea. Es como mirarte en un espejo antiguo. Sus esqueletos reflejan casi a la perfección el cuerpo humano moderno. De hecho, si hubieras aparecido por accidente en Europa durante la Edad de Hielo, probablemente habrías pensado que te cruzaste con alguien que vive en tu ciudad, no con un ser primitivo como los neandertales, que sí tenían una apariencia mucho más singular. Claro, igual sentirías que hay algo raro en ellos, porque los Cro-Magnon no eran personas con las que quisieras meterte. Físicamente, eran como figuras de acción tamaño real, musculosos, fuertes, listos para pelear si hacía falta. Por eso no sorprende que, al principio, los científicos pensaran que eran una especie totalmente distinta. Una de las cosas que más llamaba la atención de los Cro-Magnon era su tamaño. Eran literalmente los gigantes de su época. Los restos hallados muestran que las mujeres medían en promedio unos 1,63 metros, y los hombres más de 1,75, más altos que el promedio global de hoy. Y eso no es todo. Algunos grupos Cro-Magnon, especialmente los del este de Europa, eran aún más altos, entre 1,78 y 1,88 metros. Si los juntáramos hoy como un país, serían la población más alta del planeta. Incluso se han encontrado esqueletos de hombres que medían hasta 1,91 metros, más altos que muchos jugadores de la NFL. Y ojo, no solo eran altos, también eran fuertes, muy fuertes. Aunque sus huesos tenían la misma estructura básica que los nuestros, sus cuerpos eran muchísimo más sólidos. Tenían huesos más anchos, gruesos y pesados, especialmente en los hombros y las piernas. Un buen ejemplo es la clavícula. Medía en promedio unos 19 centímetros, un 25% más larga que la nuestra. Y eso no es solo un dato curioso. Eso significa que podían lanzar golpes con una fuerza brutal. La complexión física de los Cro-Magnon también revela algo claro. En vida, eran increíblemente musculosos. Algunos estudios han demostrado que, si comparáramos a un adulto Cro-Magnon con una persona actual de la misma estatura,
el primero sería aproximadamente un 20% más pesado, y gran parte de ese peso adicional sería puro músculo. Ese nivel de fuerza y robustez no era casual ni excesivo, era una adaptación esencial para sobrevivir en la Europa de la Edad de Hielo, donde cada día era una batalla contra el frío extremo, animales peligrosos y las duras condiciones del entorno. Ser resistente no era una ventaja, era una necesidad. Además, los fósiles respaldan esta idea. Muchos esqueletos muestran señales de haber sobrevivido a enfermedades y lesiones severas. Por ejemplo, en el mismo refugio rocoso de Cro-Magnon se han encontrado varios individuos con signos de infecciones. Más aún, una buena parte de ellos presentaba vértebras del cuello fusionadas, una condición que probablemente se originó por lesiones traumáticas repetidas. Uno de los descubrimientos más impactantes sobre los Cro-Magnon proviene del análisis de los restos de una mujer adulta. Su cráneo mostraba una fractura considerable, evidencia clara de que en algún momento sufrió un golpe bastante fuerte en la cabeza. Lo más sorprendente es que sobrevivió por mucho tiempo después del accidente, ya que el hueso había empezado a regenerarse, algo que solo ocurre cuando hay un proceso de curación activo. Y si eso no basta para darnos una idea de lo difíciles que eran aquellas vidas, el caso del primer individuo Cro-Magnon identificado, conocido como Cro-Magnon 1, lo deja muy claro. Su cráneo y rostro estaban marcados por múltiples lesiones, no causadas por violencia, sino por una enfermedad genética que le provocó quistes y tumores por todo el cuerpo. A pesar de todo, logró llegar a la adultez, lo cual ya es decir mucho, y según los análisis de sus restos, alcanzó una edad avanzada para los estándares de su época. Claro que, en aquellos tiempos, no hacía falta llegar a los 80 para ser considerado anciano. La expectativa de vida para los Cro-Magnon rara vez superaba los 40 años, algo muy similar a lo que se observa en los neandertales. Las condiciones extremas del entorno, las enfermedades, los accidentes y los ataques de animales hacían que morir joven fuera casi la norma durante la Edad de Hielo. Así que, aunque a veces pensemos en nuestros ancestros como figuras fuertes y heroicas que sí lo eran, también es cierto que la vida en esa época era brutal, corta y llena de desafíos desde el primer día. Tener un cuerpo fuerte y compacto no solo ayudaba a sobrevivir a las condiciones duras de la vida, también era clave para moverse por terrenos complicados y cazar animales grandes con mayor eficiencia. Y no hablamos de presas pequeñas. Los restos encontrados revelan que los Cro-Magnon solían enfocarse en cazar animales enormes como caballos salvajes, renos, bisontes, uros, íbices e incluso mamuts lanudos. Sí, esos gigantes que impresionan incluso en documentales. De hecho, se han hallado cadáveres congelados de estos animales con heridas previas y posteriores a la muerte, claramente causadas por herramientas humanas. Eso nos dice que estos humanos no eran simplemente oportunistas, eran cazadores expertos, y no solo iban por la presa fácil, también se enfrentaban a los depredadores dominantes de la época. Existen pruebas de que leopardos, hienas y osos también cayeron víctimas de su armamento, en particular lanzas hechas de piedra y hueso. Curiosamente, muchas de sus presas hoy están extintas. Algunas desaparecieron localmente, como las hienas europeas, mientras que otras, como los mamuts o los uros, ya no existen en ningún lugar del planeta. En varios casos, se cree que la caza humana jugó un papel en esas extinciones, y sus armas no se limitaban a simples lanzas. Los Cro-Magnon dominaron una impresionante variedad de herramientas de ataque a distancia y cuerpo a cuerpo. Atlatls, lanzadores de lanzas, jabalinas, garrotes, cuchillas, redes, bumeranes e incluso, según algunas teorías,
arcos primitivos. Cada arma tenía múltiples variantes, algunas con puntas especializadas, otras con mangos adaptados. Era un arte de guerra muy sofisticado, pero lamentablemente, esa tecnología no siempre se usaba contra animales. Al igual que nosotros, los Cro-Magnon también podían ser violentos entre sí. ¿Recuerdas la fractura craneal que mencionamos antes? Pues no era un caso aislado. Las lesiones en la cabeza eran sorprendentemente comunes, y varias de ellas parecen haber sido provocadas por otros humanos. Uno de los ejemplos más claros es el de Cro-Magnon II, un individuo que vivió hace más de 0 años. Presentaba una herida grave en la parte frontal del rostro. Por la forma del daño, los investigadores creen que fue golpeado con un arma contundente, lenta pero poderosa, que no lo mató de inmediato pero sí lo condenó, ya que murió antes de que pudiera sanar. El análisis muestra señales de hemorragia intracraneal y hematomas cerebrales. Y no es el único. Otros cráneos destrozados indican que la cabeza era el blanco preferido en muchas peleas. Aunque también hubo ataques fatales al cuerpo, como el caso de Sungiruno, que recibió un corte profundo en las vértebras torácicas, suficiente para cortar el flujo sanguíneo al cerebro al instante. La violencia de aquella época probablemente se intensificó por lo extremo del entorno. Las peleas pudieron haber sido por territorio, alimento, pareja o recursos, y aunque hoy bromeamos con pelear por el último taco, para ellos la cosa era mucho más seria y oscura. Hay evidencia que sugiere que en algunos casos, las víctimas humanas no solo morían, eran consumidas. En la cueva de Gough, en Inglaterra, se encontraron fragmentos de cráneos humanos de hace unos 0 años que, al parecer, fueron usados como cuencos para beber o comer. Pero lo más espeluznante es que en esa misma cueva se hallaron restos con señales claras de canibalismo. Los cuerpos fueron desmembrados, les extrajeron músculos, tendones y médula ósea con cuchillos de piedra, y los huesos estaban mordidos. Peor aún, 2 de las 3 víctimas eran niños. Esto nos recuerda que, aunque eran humanos modernos, no siempre actuaban con humanidad. Y para cerrar este lado más oscuro, hay un caso que involucra no a los Cro-Magnon directamente, sino a sus primos cercanos, los neandertales. Ambos grupos convivieron en Europa durante miles de años. Aunque no se cree que la violencia haya sido la causa principal de la extinción neandertal, sí se sospecha que hubo conflictos. Uno de los casos más intrigantes es el de un neandertal con una herida mortal en las costillas, aparentemente provocada por un arma de punta de piedra. Por la dirección del impacto y la poca energía cinética, se cree que fue un proyectil arrojado a distancia. Y dado que los neandertales no usaban armas de ese tipo, pero los Cro-Magnon sí, la conclusión más probable es que fue asesinado por uno de ellos. Pero eso no es todo. También se encontró una mandíbula neandertal con marcas de corte casi idénticas a las que los Cro-Magnon dejaban al procesar ciervos. La técnica era tan similar que muchos científicos creen que el cuerpo de ese neandertal fue utilizado como fuente de alimento. Ahora bien, hay que aclarar que nada de esto es concluyente. La mandíbula encontrada podría haber sido usada como trofeo o elemento ritual, y no necesariamente como alimento. Además, aunque las marcas de corte tienen características humanas, eso no garantiza que el neandertal haya sido asesinado. Es posible que ya estuviera muerto cuando lo procesaron, y aunque hubo encuentros violentos entre Cro-Magnon y neandertales, la mayoría de las interacciones entre ambos grupos parecen haber sido bastante normales. De hecho, gracias al análisis genético, hoy sabemos que llegaron a mezclarse entre sí. Las pruebas más claras de esto provienen de los primeros Cro-Magnon, quienes parecen haber tenido vínculos más cercanos con los neandertales.
Uno de los ejemplos más fascinantes es un individuo conocido como OASE-1, que vivió hace unos 40,0 años. Su ADN muestra que cerca del 9% de su herencia genética era neandertal, lo cual indica que uno de sus bisabuelos o incluso tatarabuelos pertenecía directamente a esa otra especie humana. Este porcentaje tan alto ha llevado a algunos investigadores a plantear que los primeros Cro-Magnon tenían ciertos rasgos físicos que recordaban a los neandertales. Por ejemplo, algunos cráneos antiguos muestran una parte posterior más aplanada, con una protuberancia ósea en la nuca muy parecida a la que se observa en los neandertales. Con el paso del tiempo, muchas de esas características que recordaban a los neandertales fueron desapareciendo, al igual que la alta proporción de genes heredados de ellos. Poco a poco, otros rasgos que hacían únicos a los Cro-Magnon también se fueron suavizando, como su estructura corporal robusta. Estos cambios parecen estar relacionados con la última glaciación máxima, un periodo que provocó grandes pérdidas de hábitat y sometió a estas comunidades a condiciones extremadamente difíciles. Aún así, conservaron algunos rasgos distintivos, como mandíbulas y cráneos relativamente sólidos. Sus cabezas más grandes albergaban dientes bastante desarrollados, que probablemente les ayudaban a procesar alimentos duros y resistentes. Su dieta incluía no solo carne, sino también nueces, semillas y raíces difíciles de masticar, lo que requería una mordida firme y eficiente. Pero más allá de los dientes poderosos y cráneos resistentes, había algo aún más fascinante dentro de esas cabezas enormes: el cerebro. Y lo sorprendente es que los Cro-Magnon tenían cerebros incluso más grandes que los nuestros. En promedio, su capacidad craneal alcanzaba los 514 centímetros cúbicos, mientras que la media actual ronda los 350. Esta diferencia en volumen se debía principalmente a la expansión de los lóbulos occipital y frontal, que en ellos eran notablemente más largos y están relacionados con funciones clave como la visión, el razonamiento y la toma de decisiones. Eso sí, no sabemos con certeza cómo influía ese tamaño en su comportamiento o capacidades cognitivas, pero lo que sí podemos asumir, basándonos en la evidencia, es que al menos eran tan inteligentes como nosotros. De hecho, se les atribuyen 5 culturas distintas que abarcan cerca de 40,0 años: aurignaciense, gravetiense, solutrense, epigravetiense y magdaleniense. Cada una dejó huellas impresionantes en forma de herramientas, arte, estructuras y costumbres. Su inteligencia también se refleja en cómo usaban esas herramientas. No era solo lo que fabricaban, sino cómo lo aplicaban. Por ejemplo, desarrollaron estrategias de caza colectiva que aprovechaban las migraciones de megafauna, guiaban manadas hacia acantilados o cuerpos de agua, donde era más fácil matarlas en masa, y en las temporadas bajas sabían cuándo y dónde pescar, aprovechando al máximo los ciclos naturales. Incluso se cree que algunas comunidades seguían a los rebaños, estableciendo campamentos móviles para tener alimento siempre cerca sin necesidad de grandes desplazamientos. Y aunque las plantas no gritan ni se defienden como los animales, también sintieron el ingenio de los Cro-Magnon. Estos humanos aprendieron a procesar y aprovechar una enorme variedad de alimentos vegetales. Hoy sabemos que incluían al menos 150 tipos distintos de semillas, frutas, nueces y almidones. Y por si fuera poco, todo apunta a que también fueron los primeros en domesticar al perro. Varios restos de canes paleolíticos han sido encontrados en contextos asociados a Cro-Magnon, como un ejemplar de hace 36,0 años hallado en Bélgica. Otro caso muy revelador es el de un perro de 15,0 años
que fue enterrado junto a un hombre y una mujer, una clara señal de que estos animales ya eran parte fundamental de su vida, probablemente como compañeros de caza y guardianes del campamento. Y hablando de campamentos, los Cro-Magnon no se quedaban atrás. A veces habitaban cuevas, pero también construían viviendas al aire libre, cabañas enormes hechas principalmente con cráneos y huesos de mamut. Luego, las recubrían con pasto o pieles de animales para crear aislamiento y camas primitivas. Muchas de estas viviendas incluían un fogón interior y áreas de trabajo, lo cual tenía todo el sentido del mundo. Había que mantenerse productivos, incluso durante una glaciación. La distribución del espacio variaba dependiendo del tamaño de la vivienda. Las más pequeñas solían ser más simples, sin divisiones, mientras que otras más grandes tenían secciones claramente definidas. Áreas para cocinar, dormir, calentar el cuerpo y procesar carne. En muchas de ellas se han encontrado restos de hogueras interiores, lo que indica que el fuego era esencial para mantenerse vivos. Pero no todo sucedía dentro de las cabañas. Los campamentos se organizaban con lógica, dividiendo zonas para distintas funciones. Y algo aún más interesante, muchas comunidades creaban campamentos alternativos para moverse según la temporada y así aprovechar mejor el entorno sin desgastarlo. Aunque estos grupos solían ser pequeños, no más de unas pocas docenas de personas por asentamiento, eso no significaba vivir aislados. Al contrario, mantenían contacto frecuente con otros grupos a través del comercio, y no era cualquier intercambio casual. Se han encontrado pruebas de rutas comerciales que cubrían distancias de más de 200 kilómetros, intercambiando materiales esenciales que, para algunos, eran cuestión de vida o muerte, sobre todo durante el último máximo glacial, cuando el clima se volvió aún más hostil. El hecho de que los Cro-Magnon vivieran en uno de los entornos más hostiles que ha conocido la humanidad no les impidió disfrutar de los aspectos más refinados de la vida. Gracias al comercio entre asentamientos, sabemos que compartían no solo herramientas y recursos, sino también arte, ropa y hasta joyería. El arte en particular parecía tener un lugar especial en su mundo. Lo llevaban literalmente en la piel. Usaban pigmentos, sobre todo ocre rojo, para decorar sus torsos, rostros y extremidades. Los diseños iban desde simples puntos hasta figuras más complejas de animales o humanos. También practicaban tatuajes, escarificaciones y perforaciones, aunque en menor grado, probablemente por el riesgo de infecciones. Y por supuesto, fueron artistas de las cavernas reconocidos. Algunas de las pinturas rupestres más impresionantes del mundo fueron hechas por ellos, como las encontradas en la famosa Cueva de Chauvet, en Francia. Sus temas favoritos eran los animales, leones, ciervos, mamuts, caballos, uros y bisontes. Pero de vez en cuando, también dibujaban figuras extrañas, seres híbridos que combinaban rasgos humanos y animales. Y si hablamos de partes humanas, los Cro-Magnon parecían tener una curiosa fijación por ciertas zonas específicas, como los genitales. ¿Has oído hablar de las Venus? Esas pequeñas estatuillas con formas femeninas exageradas fueron obra suya y las fabricaron durante miles de años. Aunque si el arte erótico no es lo tuyo, no te preocupes. También sabían entretenerse con música. No fueron los primeros humanos en tocar instrumentos, pero sí se cree que llevaron la música a un nuevo nivel de complejidad para su tiempo. Al igual que con sus armas, sus instrumentos variaban en forma y función. Se han encontrado flautas, silbatos, tambores, idiofones y hasta bullroarers, un instrumento ancestral que gira y produce un zumbido profundo. Estos objetos les permitían crear una sorprendente variedad de sonidos y probablemente
de canciones. De hecho, los arqueólogos creen que solo conocemos una pequeña parte de su historia musical, porque es muy poco probable que de la nada hayan desarrollado tal sofisticación sonora sin un largo camino previo. ¿Te da curiosidad cómo sonaba su música? Pues uno de los instrumentos que han podido reconstruir es una flauta hecha de hueso, y suena más o menos así. Nada mal para una civilización que vivió en plena edad de hielo, ¿no crees? Al ver cómo enfrentaron el frío brutal de la edad de hielo, una cosa queda clara. Los Cro-Magnon no solo sobrevivieron, vencieron. Y entonces surge la pregunta, ¿a dónde fueron? La respuesta no es una gran migración ni una caída trágica. Se quedaron, se adaptaron. Mientras otras especies humanas desaparecían, ellos siguieron ahí luchando, amando, viviendo, hasta convertirse en la población dominante de Europa tras la era glacial. Hubo un tiempo en que más de 0 Cro-Magnon recorrían el continente, una cifra enorme para esa época. Y aunque sus culturas de aurignaciense a magdaleniense hoy son historia, su huella sigue viva. A diferencia de los neandertales o denisóvanos, los Cro-Magnon no se extinguieron. Se mezclaron con los nuevos pueblos, se convirtieron en nosotros. Tal vez hoy solo llevamos un pequeño fragmento de su ADN, pero su legado está por todas partes. En las cuevas pintadas, en las herramientas de piedra, en los huesos de perros enterrados con sus dueños, en las flautas que aún suenan desde hace 0 años. Los Cro-Magnon nunca se fueron, se transformaron, se quedaron dentro de nosotros. Y quizá, cada vez que creamos algo, una canción, una idea, una imagen, esa chispa creativa que nace, es el Cro-Magnon en nosotros, despertando una vez más,